José Mario Arbeláez, quien años después firmaría sus textos como J. Mario Arbeláez, nació en Cali en 1940 y es poeta y publicista. Además, es miembro cofundador del movimiento nadaísta de Gonzalo Arango. Dentro de su poesía se encuentran rasgos característicos como lo son el humor negro, la irreverencia e incluso la mordacidad. Además, Arbeláez recibió el Premio Nacional de Poesía Oveja Negra y Golpe de Dados en 1980 por el libro Mi Reino por este Mundo. Más adelante, en 1985, ganaría el Premio Nacional de Poesía de Colcultura por el libro La Casa de la Memoria. También, como publicista y según la Red Cultural del Banco de la República, J. Mario participó del diseño de las campañas presidenciales de Belisario Betancur, Álvaro Gómez Hurtado y Andrés Pastrana. Actualmente se desempeña como columnista del diario El Tiempo y El País de Cali. Sin duda alguna, para entender la poesía de J. Mario Arbeláez es necesario entender la definición de nadaísmo, y para esto traigo a colación la definición de nadaísmo en el primer manifiesto nadaísta de Gonzalo Arango, en el que dice lo siguiente: el nadaísmo es un concepto muy limitado, es una revolución en la forma y el contenido del orden espiritual imperante en Colombia. Para la juventud es un estado esquizofrénico consciente contra los estados pasivos del espíritu y la cultura. Ustedes me preguntarán por una definición más exacta. Yo no sabría decir lo que es, pues toda definición implica un límite. Su contenido es muy vasto, es un estado del espíritu revolucionario y excede toda clase de previsiones y posibilidades. ¿Podrían ustedes decirme qué es el catolicismo o qué es el marxismo? ¿Qué es la elección del alma sobre sus fines superiores? ¿Y qué es la política para fundar una sociedad universal sobre las bases de la felicidad humana y de idénticas oportunidades económicas y espirituales para todos? Estas son respuestas parciales, incompletas, pues el catolicismo y el marxismo son eso, y todo lo demás, un quehacer histórico del hombre que vierte su existencia sobre fines ultraterrenos o terrestres, según recaiga su elección en la tierra o en el cielo, una lucha de valores por conquistar la preeminencia en el más acá o en el más allá. Según Arango, continúa, nosotros no queremos trabajar sobre lo definitivo. El nadaísmo nace sin sistemas fijos y sin dogmas, es una libertad abierta a las posibilidades de la cultura colombiana con un mínimo de presupuestos de lucha que evolucionará con el tiempo hacia una estimación valorativa del hombre, una forma de belleza nueva y una aspiración sin idealismos románticos ni metafísicos hacia una sociedad evolucionada en el orden cultural y artístico. Uno de los poemas que elegí de J. Mario Arbeláez para analizar se llama Antepasados y reza de la siguiente forma: mis antepasados entraron a sangre y fuego en América conquistando y arrasando. Mis antepasados se defendieron con los dientes de esta invasión de bárbaros. Mis antepasados buscaban el oro para cuadrar las arcas de sus monarcas y saciar sus propias sedes. Mis antepasados ocultaron el oro de sus ritos al sol, bajo tierra y bajo las aguas. Mis antepasados nos robaron la tierra. Mis antepasados no pudieron recuperarla. ¿Cómo siento en el alma no haber estado en el cuerpo de mis antepasados? ¿De parte de cuál de mis antepasados me pondré contra cuáles? Sin duda alguna, este poema plantea un dualismo inevitable en las raíces de J. Mario Arbeláez. Por un lado, están sus raíces españolas enfrentadas a sus raíces indígenas en un escenario histórico como lo es la conquista de América. A partir de ahí, el autor se hace un cuestionamiento acerca de sus antepasados y su descendencia. Incluso 500 años después de la conquista, un latinoamericano como J. Mario se sigue planteando este tipo de dudas para de alguna forma entender quién es, cuál es su historia y cuál es el sendero por el que debe caminar para entenderse a partir de esta mezcolanza de razas que lo componen y lo identifican como un miembro de un espacio geográfico determinado. Este poema se llama La lectura en tinieblas y dice lo siguiente: mi padre no me dejaba leer la Biblia ni el manifiesto comunista, para que no gastara la poca luz que podía pagar para la casa. Me quitaba el bombillo y dormía con él bajo la almohada remordiéndole la conciencia. Pero al pie de la cama de mi cuarto también roncaba la nevera, e instalada a los pies de mi cama con la nevera abierta, leía de la medianoche al canto del gallo de la crucifixión de San Pedro cabeza abajo.
del intento de lapidación de Pablo en Listra y de la pasada por la espada de Santiago en los Hechos de los Apóstoles, de las tribulaciones de Panaiti Strati, las duras prisiones de Nassim Hikmet y las torturas de Julius Fučík en su reportaje Al pie del patíbulo, hasta que se me lavan los huesos. En este poema, J. Mario Arbeláez nos enfrenta a la convivencia de relatos bíblicos y de escritores y periodistas afines al comunismo, como bien lo son Panaiti Strati, Nassim Hikmet y Julius Fučík. De entrada, estos dos escenarios únicamente pueden convivir dentro de un poema nadaísta. Además, esto es lo que plantea el mismo manifiesto de Gonzalo Arango, una exploración sin límites culturales que permite la coexistencia tanto del marxismo y del catolicismo dentro del marco de la cultura colombiana del siglo XX. Arbeláez siempre será reconocido por su vasta antología de poemas y por la importancia del movimiento del que hizo parte, que incluso 60 años después de su fundación sigue estando vigente en la cultura literaria colombiana. Además, J. Mario es un escritor polifacético que trató de examinar minuciosamente sus raíces y logró mezclar la cultura colombiana con las diversas ideologías y pensamientos extranjeros que lo influenciaron en su trayectoria como escritor.